Hola, hola. Hola, profe. Estamos. Bueno. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Han podido ver mapeos? Subí el miércoles, el miércoles creo que terminé de subir mapeos. Eso va a ser lo que vamos a estar viendo de mapeos. Mm, ok. Veo que son pocos los que lo vieron. Ok. Bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Bien. Bueno, quienes lo vieron, ¿han tenido alguna duda? Más allá de que no subí ejercicios para hacer todavía, porque lo vi como, lo que podríamos hacer con lo que hace a mapeos es que ustedes ejerciten con las guías que hay de Kraparrota y de Cito. No estaría subiéndoles ejercicios puntuales sobre mapeo para subir, ¿sí? Quizás a lo mejor los pueda subir a quienes hacen el video que hagan algún mapeo, pero no les voy a estar subiendo tarea específica. Me gustaría que hiciéramos ya tareas de otras cosas, no quiero cargarlos de tanto, y los veo que vienen por ahí un poquito atrasados. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles imágenes. A ver, un segundito. No, 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 no. Podemos hacer un cambio. Ahí estamos. Vamos a hacer un cambio. Permiso. Y les voy a grabar porque a esta reunión les voy a, después se las comparto yo a estas reuniones, ¿sí? Porque me va a gustar, voy a querer subirla al Lab, como no tengo videos sobre, ahora vamos a ver integrales de línea, como no tengo videos de ello, bueno, me gustaría después editarlo y subirlo al Lab, así que esta la grabo yo, obviamente que por supuesto la van a tener compartida, así que no se preocupen. Vamos aquí. Bien. ¿La ven? A ver si la veo yo. Sí, profesor. Sí, se ve. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a ver integrales de línea complejas. Yo creo que ustedes vamos a comenzar definiendo la parametrización de curvas. Ustedes han visto parametrización de curvas seguramente en análisis 2 o cuando han visto cálculo de una variable, cuando han visto cálculos de dos variables, lo tienen que haber visto como, por ejemplo, como una partícula que se mueve por el plano y que en su paso va dejando el dibujo de una curva. Se mueve por el plano en un tiempo determinado, y entonces el parámetro que se utiliza para describir a la curva, bueno, puede ser el parámetro tiempo, donde entonces en un tiempo t0 la partícula está en el inicio de la curva, en un tiempo c, aquí por ejemplo, estará por la mitad de la curva, y en un tiempo b será el tiempo final estará al final de la curva. Entonces, la idea es parametrizar esta curva utilizando un parámetro real. Entonces, al parametrizar la curva, los puntos sobre la curva X y Y del plano ya no dependen, ya no son independientes, ¿sí? Ya no depende solo de X y de Y, sino que ya X depende del tiempo y Y también depende del tiempo. Entonces ya son funciones que dependen de un parámetro t. Ya X no es una variable independiente, por así decirlo, sino que ya depende de un parámetro t específico. Y estas nociones que ustedes traen del cálculo de una y de dos variables reales, las traemos al plano complejo, podemos decir que el punto z sobre la curva
vamos a que bueno, perdón, aquí el tiempo t me parece que sí está dentro siempre de un intervalo entre A y B, obviamente. Esto lo omití antes. Pero bueno, continúa. Entonces decíamos que si el punto Z que está sobre la curva nosotros lo definimos como un punto XY, y ya X ya no depende solo de X, sino que X depende de T, y Y también depende de otro parámetro. Luego entonces Z también va a ser un Z de T, Z también va a depender del parámetro tiempo. Entonces tendremos a Z expresada como X de T más Y de T, donde esta Z de T es la parametrización de la curva C. De esta manera parametrizamos la curva en el plano complejo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Aló? ¿Hay alguien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno. Sí, sí. Bien, entonces, donde Z de A decimos que es el punto final, porque T, que está, el parámetro T, que está dentro del intervalo AB, T que está dentro del intervalo A, miren acá dice mayor y menor, pero es mayor igual o menor igual. T que está entre A y B, T es igual a A, y T es igual a B, pero disculpen que acá me queda puta madre, ok. Luego entonces Z de A es el punto inicial y Z de B es el punto final. Así es como vamos a parametrizar las curvas. Les presento parametrización de curvas porque son un tema en el que nos vamos a apoyar para poder evaluar las integrales complejas. Un ejemplo de parametrización de curvas sería si queremos parametrizar esta circunferencia. Circunferencia que es de radio 1 y tenemos a t como parámetro. Entonces podemos parametrizarla mediante haciendo x de t, coseno de t y y de t, seno de t, porque la podemos parametrizar en el plano complejo mediante la forma polar. Sabemos que z es coseno más y seno en su forma polar. Luego, si dependemos de un parámetro t, z de t entonces será coseno de t más y seno de t, y t va a estar variando entre menos pi y pi. Nuevamente aquí está como simplemente mayor, pero es mayor igual, menor igual. Ok. También la podemos parametrizar en forma polar exponencial. Entonces ya el parámetro no va a ser t, sino que el parámetro va a ser θ. Si θ es el parámetro, sabemos que θ varía entre menos pi y pi, r vale 1, luego z de θ, ya no es z de t, es z de θ, porque θ es nuestro parámetro, el que varía, y z de θ es r por e a la i θ. Esa sería otra forma de poder parametrizar una circunferencia de radio 1 centrada en 0. Y lo que queremos es parametrizar una circunferencia. Perdón, interrumpo. Dígame. Ese z sub θ sería la forma polar exponencial en función de θ, en función de un... Del parámetro θ. Bien, bien, bien. ¿Sí? Es z de θ, el parámetro de z es θ, que quien varía es θ. Bien, si lo que queremos es representar la circunferencia, pero ya no centrada en 0, sino centrada en algún punto z sub 0, como está aquí en este dibujo, es la misma, lo podemos representar de la misma forma a través de z de θ, con z0 más r por e a la i θ, donde z0 va a ser un vector fijo, lo podemos ver como una suma de vectores, donde z0 es un vector fijo, y r por e a la i θ va a ser el vector giratorio, ¿sí? El vector variable, el que va a depender del parámetro θ. De esta manera representamos una circunferencia que puede estar centrada en algún punto z0 que no sea 0. Quiero mostrarles que no lo tengo aquí, a ver si les comparto whiteboard, a ver un minutito. Yo tengo una cosa. Dígame. Sí. Para mentalizar o sea, esa circunferencia. ¿Para qué? No lo escuché bien. ¿Para qué sirve? Me preguntó. O sea, serían que pusimos en coordenadas cartesianas y polares. Serían la forma de parametrización de ese círculo. Claramente, es la forma de parametrizar el círculo. Así mismo. ¿Están viendo ahora este
¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? ¿El whiteboard? ¿Lo Sí, sí. están viendo? Sí, Sí, Bueno, profe, está bueno. veamos otro ejemplo, a ver si ustedes me ayudan con esto, veamos. Si nosotros, a ver, veamos. Bueno, sale cruzado. Ok. Ah, bien, 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 bien. Vamos bien. No, pero vamos a hacer esto. Un segundito. Vamos a seguir. Oh, no puedo. Ah, bueno, no. Bien, si lo que tenemos es una regla aquí, tengo un pequeño inconveniente. Bien, si de repente lo que tenemos es otra función, por ejemplo, la subimos aquí, hagamos de cuenta que va a cortar en 1, hagamos de cuenta, déjenme hacer de cuenta. Si, por ejemplo, tenemos una curva que es y igual a x más 1, ¿sí? Si tenemos x más 1 como curva y queremos parametrizar esta curva, ¿sí? Esta es nuestra curva C, ¿sí? Y nuestra curva C está dada por y x más 1. Si la queremos parametrizar, ¿cómo haríamos? podríamos, decíamos, poner, por ejemplo, X y la variable Y es más 1, por lo que viene análisis 2 de la parametrización trivial, pero Como hacer que x sea el parámetro. Estamos haciendo y de x, el y de x es x más 1. Y x es, entonces ya x es el parámetro. Entonces, si nosotros tenemos a z de x, vamos a tener que va a ser x más y de x, ¿sí? Y entonces, este z de x, que es el parámetro, será x más y de x es x más 1. Y esta es la forma de parametrizar la curva C. Pero si nosotros no queremos usar a X como parámetro y lo que queremos es usar a T como parámetro, y decimos, bueno, no, yo igualmente quiero decir que X es un parámetro, perdón, quiero decir que X es un parámetro de T, ¿no? O sea, quiero que X sea X de T, o sea que a X lo voy a llamar T. Y entonces voy a tener a Y de T, que va a ser T más 1. Luego tengo Z de T, que es X de T, más Y de T, donde X de T es T, e Y de T es T más 1. Nos da exactamente la misma parametrización, se los pongo porque a veces algunos tienen más, más facilidad para parametrizar todo en términos de T y otros pueden hacerlo en términos de T o en términos de X de acuerdo a la curva que se esté dando, ¿sí? Se los muestro porque es lo mismo. Profe, Dígame. no me quedó claro cuál es el criterio para determinar un parámetro o para parametrizar una curva. ¿Cuál es el criterio? El criterio para poder ver para poder utilizar el parámetro es cuál es el punto que varía. Aquí usted estaría tomando a X como la variable y a Y como la dependiente de X. Entonces, quien está variando, quien sería la variable independiente, sería X. El criterio sería ver cuál es la variable independiente. Ese sería más o menos el criterio. Usted me puede decir, bueno, pero yo puedo tomar aquí a X en función de T, sí, en función de Y, sí, también podría tomar que X es Y menos 1. Sí, lo que a mí me confunde un poco al inicio, usted había puesto un valor inicial A y un valor final B, y acá no los veo, por eso me la descoloco. Claro, porque aquí estoy parametrizando en forma general, discúlpeme, sí, aquí estoy generalizando simplemente como para darles algunas nociones para ver si, en realidad era para que me acompañara, para ver si despertábamos un poco
la del recuerdo de parametrización de curvas. Sí, es verdad, no estoy acotando T. Aquí yo le tendría que decir que, por ejemplo, esta curva va desde, con X que va de 1, a ver, aquí yo tendría que haberle dicho que aquí X va de 1 a -1, por ejemplo, a -2, qué sé yo, ¿sí? Ese sería el parámetro, y entonces la curva estaría dada por este tramo. ¿Está bien? O Sí, sea, sí. este tramo sería el tramo de la curva, que está dado por el parámetro X, ¿sí? Que X es quien está variando en ese intervalo. ¿Sí? Supongamos, no sé si va acá por 1 menos 1, pero bueno. En fin. Veamos, a ver si lo ayudamos. Veamos otro. Okay. Bueno, esta va a ser muy complicada de dibujar. Bueno, supongamos que esto es y igual a x cuadrado. ¿Sí? Y bueno, puede ser entonces, nuevamente, podemos hacer variar a x entre 2 y -2 en su parámetro. Entonces decimos que x varía entre 2 y -2. ¿Cómo parametrizamos esta curva? ¿Sí? Esta curva C, que es y igual a x cuadrado. Entonces, en función de x es igual a x cuadrado. Bien, en función de x, exactamente. Bueno, si lo hacemos en función de x, nuevamente tenemos z de x, que será x más y de x. Uy. ¿Sí? O sea que aquí le queda x más y cuadrado. Voy a borrar que me quedó. Profe, ¿usted prefiere? A mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo, me da lo mismo cualquiera de las dos. Yo simplemente se las estoy mostrando ambas para ver si alguno se siente más cómodo con una o con otra. ¿Sí? Hay gente que no, de repente x cuadrado no, me dicen listo, vuelvo, x de t es t. Bueno, luego entonces tengo a y de t y A mí me esto es gusta más, t cuadrado. ¿Cómo? me gusta más la T a mí, Sí, sí, porque puede la ser. X me confunde un poco. Claro, exacto. Entonces, Sí. en este punto, la X los puede llegar a marear un poquito, quizás. Sí, puede ser. Puede ser. Profe, Sí, yo me mezclé un poco, me perdí con el z de x es igual a x más y a x. claro, porque voy para arriba, subo un poquito. Mire, si z de t, vamos a poner z de t. Si z de t es x de t más y de t, ¿sí? O sea que z está formado por x más y, como siempre. Solo que en este caso, al parametrizar una curva, x y ya no son variables libres, sino que dependen de un parámetro. ¿Ok? En el caso en el que el parámetro sea x, ya no tengo este x de t, el mismo parámetro es la misma x. Luego, z de x me queda como x más y de x. ¿Sí? Puede poner x de x, pero no sé si quedaría como muy... ¿No? Claro, Pero claro. no sería eso. No sé si usted se perdió, si está bien lo que no sé si entendí la pregunta o le erré, o me preguntó otra cosa. No, sí, más o menos sí. El tema es que estoy medio perdido con el tema de la parametrización. Claro, ahí estábamos, sí. La idea era, tenía más o menos claro que podían llegar a estar perdidos con respecto a la parametrización, y es por eso que estamos haciendo este tipo de ejercicios, para que no caigamos tan crudos sobre el siguiente tema que toma parametrización como algo absolutamente sabido, ¿sí?
Tenemos otra parametrización, sí, tengo otra, miren, para mostrarles de parametrización, que puede ser una más simple. Bueno, no puedo poner un cajón. Si de repente es, ¿qué tengo? Tengo X como una constante. O sea que lo que puedo tener es así, una curva. En esta curva C, digo que X es una constante. Igual acá, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es parametrizarla. Cuando hablamos de que tenemos que parametrizar una curva, lo que estamos buscando es esto. Estamos buscando la función z de t o z de x que nos va a describir la curva. Esto es lo que estamos haciendo cuando parametrizamos una curva, ¿sí? Buscamos la expresión z de t o z de x que nos va a describir, nos va a hablar de cómo es la curva. Para encontrar la z de t, para encontrar la z de x, es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, si x es una constante, y es y de t. Si x es una constante k, y es y de t. O sea, y sigue siendo, y de t, perdón, acá. Y sigue siendo la variable dependiendo de algún parámetro. Un parámetro que, por ejemplo, aquí no está definido, pero podríamos definirlo para que no quede tan... Entonces, si y es y de t. Y aquí podemos decir que t está entre 0 y 1, entre 0 y 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se les ocurre que la podemos parametrizar? Z de t es igual a k más i de y de t. Bien, o sea que z de t, miren, si quieren vamos a ponerlo siempre igual, z de t es x de t más y de t, y entonces sabemos que x de t es k, y de t es ¿quién? C. Y de t es el mismo, es y o es t o lo que quieran, o sea, pero si es y, no es z de t. ¿Está claro ahí? Si y de t, ¿en qué trabajamos? ¿Estamos trabajando en t o estamos trabajando con una variable, con otra variable? Ah, no, claro, estamos trabajando. ¿Sí? Acá se da para hablar de la variable y, por ejemplo. Hagámoslo primero con t y ya lo vemos con y para que no nos mareemos tanto. T es t, porque es realmente quien varía, es la variable, entonces tenemos y, bueno, o sea que esta es nuestra z de t. Es una constante k más i de t. Ahora bien, usted me puede decir tranquilamente de que y, que es igual a t, luego y también es el parámetro, ¿sí? Porque no es necesario hablar de un parámetro t cuando directamente sabemos que quien está variando es la misma y, es quien varía. Entonces, ¿la podemos tomar de parámetro? Sí, la podemos tomar de parámetro, z de y tendremos acá igual a i por y. Y esta es también la misma función, con parámetro y en lugar de con parámetro t, pero es la misma función que nos está parametrizando la curva, ¿sí? Es la misma parametrización de la curva. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bien, ¿qué pasa? Podemos hacerlo al revés, podemos hacer que la constante sea y. Si la constante es y, ¿no? Si de repente tenemos que y es una constante, y tenemos a x de t, a x que es x de t, con t que nuevamente estaría entre 0 y 2, por ejemplo. Vamos a tener exactamente el mismo escenario, en el que tenemos a z de x, si tomamos a x como parámetro, y tenemos x más y por una constante. ¿Estamos bien ahí? ¿Preguntas? No.
Ya los veo. A ver, déjenme verlos. Bueno, sigamos. Sigamos, vamos a cambiar la presentación. Seguimos con esto, entonces. ¿Ustedes ahí la están viendo tan chiquita como yo o no? Sí, es la ventana de PowerPoint, creo. Ahora no. Ahora se ve bien. ¿Ahora se ve bien? Bien. Ok, entonces, sigamos. Una vez que hemos hecho un pequeño pantallazo sobre parametrización de curvas, que les aconsejo volver a verlas, si tienen alguna duda, porque integrales complejas se va a basar en ello. Vamos a hacer algunas definiciones sobre contornos de curvas, y decimos que un arco C es un contorno de puntos Z, tal que X de T y Y de T son funciones continuas del parámetro T, donde T varía entre A y B, como lo estuvimos viendo, T que pertenece a los reales, y que los puntos C los podemos describir mediante esta ecuación paramétrica, Z de T igual a X de T más Y de T. Es lo que hemos estado viendo hasta recién parametrizando la curva. ¿Sí? Entonces C está representada mediante una función compleja de parámetro real T. Yo les diría que Z, en este caso, Z es una función de resultado complejo de variable real T. ¿Sí? Bien. Vamos a definir arco. C es un arco de Jordan, un arco simple, si Z de T1 es distinto de Z de T2, para todo T1 distinto de T2. Lo único que esto significa que sea arco simple es que no se cruza la curva consigo misma. C es una curva simple y cerrada, y Z de A es igual a Z de B. Este es un ejemplo de curva simple y curva cerrada. Con T que está entre A y B. Y C es una curva suave, X de T, Y, que es Y de T, a clase C1 en el intervalo AB, que significa que ambas tienen derivadas parciales, primeras derivadas parciales continuas en el intervalo AB. Si X de T y Y de T tienen primeras derivadas parciales continuas en el intervalo AB, luego Z' de T, que la expresamos como X' de T más Y' de T, es distinta de 0 para todo T en el intervalo. Si estas dos cuestiones suceden, entonces decimos que la curva es suave. Se me fue. Bueno, C es una curva suave por tramos si es la unión de curvas suaves, ¿sí? Como el dibujo que tenemos aquí debajo. Miren, se me fue directamente. Tenía un ejemplo de curva no suave que era un pico. No sé dónde está. Evidentemente no está. El tema de curva suave, fíjense que ¿cuándo es una curva suave? Bueno, cuando la derivada no es cero, ¿sí? O sea, si X de T y Y de T ambas tienen primeras derivadas parciales, esa es una de las condiciones, y la segunda condición es que la derivada de Z no se anule. Que la derivada de Z no se anule significa que la curva no tiene un pico, ¿sí? Que no es horizontal la derivada, que la pendiente no va a ser horizontal. Pasamos a la definición de la integral compleja. Entonces decimos que sea f una función de una Profe, z. una consulta, perdón. Hola, diga. Una consulta. La Sí. curva tiene que ser orientada, ¿verdad? La curva tiene que ser orientada. Bien, a eso ya llegaremos. No Bueno. no necesariamente, pero sí, depende de la orientación, luego va a depender seguramente, va a depender la integral, sí. Bueno, gracias. El signo de la integral, pero no es que tiene que ser. Ahí ya llegamos a eso, pero sí, Listo, listo. más o Perdón. menos por eso.
Bien, definamos entonces integral compleja, decíamos, sea f una función de una variable compleja z de parámetro real t, y f está definida en todos los puntos de una curva suave, la curva suave contenida en alguna región del plano complejo, sea c definida por la parametrización z de t, con x de t más y de t, está entre a y b. Luego definimos la integral compleja a lo largo de la curva C como f de z diferencial de z. Los pasos que nos llevan a la definición compleja de esta integral. Lo que vamos a hacer es a la curva que tenemos, si sobre esta curva vamos a integrar, a esta curva la vamos a dividir en n subarcos. Estos n subarcos van a estar el parámetro t que está entre a y b, donde el inicio del parámetro es a y en la finalización es b. Si el inicio del parámetro t es a, vamos a dividir los subarcos de la siguiente manera. Si a es el comienzo, a es t sub 0. T sub 0 será menor a t sub 1, y así sucesivamente hasta t sub n, donde t sub n será igual a b, que será la finalización de la curva. Subarcos con n, que es un natural. Luego, la parametrización de la curva la vamos a realizar de acuerdo a cada t sub 0, a cada tramo de subarco. Y entonces es como vamos a escribir a z sub 0, que va a ser x sub 0 más y sub 0, va a ser la simbología que en realidad vamos a estar utilizando para escribir a x valuada en el punto t sub 0, más y valuada en el punto también t sub 0. Esta va a ser z sub 0, en el t sub 0, o sea, en el t0 igual a a. Luego para t igual a 1 vamos a tener al z sub 1, que va a ser x sub 1 más y sub 1, lo que en realidad va a ser x valuado en el punto t sub 1 más y valuado en t sub 1. Lo que estamos haciendo es, estamos evaluando a t cuando, estamos evaluando a x cuando el parámetro t vale 1, ¿sí? Estamos evaluando a y cuando el parámetro t vale 1. Y así sucesivamente, donde el parámetro sobre t sub 1, no cuando el parámetro t vale 1, sino sobre t sub 1, que es mayor a a. Bien, y así sucesivamente hasta z sub n. ¿Ok? Luego lo que tendremos será la distancia de curva, pero no es la distancia de curva, sino el tramo de la curva entre dos puntos sucesivos, entre z1 y z0, por ejemplo, o aquí tenemos entre z sub n y z sub n menos 1. El tramo de la curva entre dos puntos sucesivos lo vamos a simbolizar como delta z sub n. Luego tendremos, fíjense aquí, quería mostrarles, que tenemos en este tramo de la curva, que es delta z sub n, tenemos el tramo de curva y la cuerda de la curva. La cuerda de la curva es la distancia, es decir, es el módulo de z sub n, del tramo de curva. Es la distancia entre los dos puntos sucesivos, z sub n y z sub n menos 1. ¿Qué vamos a ir a hacer seguramente? Vamos a tratar de que este tramo de cuerda sea lo más parecido posible al tramo de la curva. Para ello, tenemos que hacer tender a z sub n, a delta z sub n, vamos a hacer tenderlo a 0. Luego entonces, antes de hacerlo tender a 0, vamos a elegir un punto intermedio dentro de cada subarco, que le vamos a llamar z sub 0 asterisco, z sub 1 asterisco, etc. Elegimos un punto dentro de cada subarco. ¿Para qué elegimos un punto? Porque vamos a evaluar a la función en ese punto y vamos a formar los productos con delta z. ¿Para qué? Para luego formar la suma de Riemann, que es la función valuada en el punto z sub n asterisco por el delta z, ¿sí? Por el tramo de la curva. Y ahora sí, vamos a hacer tender el delta z a 0. ¿Cómo hacemos cuando n tiende a infinito? Es decir, cuando la partición de los n subarcos tienda a infinito, luego el módulo de este delta z va a tender a 0. Entonces, tomamos límite cuando las particiones de los subarcos tienden a infinito de la sumatoria del producto de Riemann.
Y aquí, esto por definición, sabemos que el límite de esta sumatoria es la integral de f de z diferencial de z. Esta es la integral, donde este límite existe porque hemos pedido que la función sea continua en todos los puntos sobre la curva, ¿sí? Y hemos dicho que la curva es una curva suave o una curva suave por tramos que está parametrizada por ZT. Sí, dígame. Una pregunta, ¿el n tiende a infinito es que las particiones van a tender a infinito? Claro, hacemos n particiones, ok, y lo que vamos a hacer va a ser n particiones que tiendan, n particiones que en lugar de ser 2 particiones van a ser infinitas particiones. Entonces, mientras más particiones hacemos, Z1 se va a acercar lo más parecido posible a Z0, ¿sí? Claro, y por Entonces, eso z tiende a 0. Delta Z tiende a 0 justamente por eso. ¿Sí? Ok, gracias. Así mismo. Bueno, esta es la definición formal de la integral de contorno. Con esta definición formal que les acabo de dar, no pueden hacer nada. En definitiva, con esta definición formal que les acabo de dar, no la podemos evaluar, porque si ustedes después de esto me preguntan, ok, muy lindo todo lo de haber particionado la curva, y haber hecho el producto de Riemann, y haber hecho que n tiene infinito, divino, y lo que ustedes deberían preguntarme es, ¿y ahora cómo evaluamos esta integral? ¿Verdad? Después de todo esto, aquí no hemos dicho todavía cómo se evalúa la integral. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a buscar un método de cálculo que nos permita más o menos, no, vamos a buscar un método de cálculo que nos permita evaluar esa integral. A todo esto, aquí les muestro las dos formas en las que vamos a estar simbolizando la integral a lo largo de la curva. La integral compleja a lo largo de la curva va a ser la integral a lo largo de C, cuando C sea una curva abierta, y cuando C sea una curva cerrada vamos a estar utilizando esta simbología, la integral cerrada a lo largo de la curva, que claramente será una curva cerrada. Pasamos al método de cálculo. Entonces, comencemos por la definición que acabamos de dar, donde la integral, disculpen, ok, ahora sí. Bueno, comencemos entonces por el método de cálculo que es, bien, perdón. Vamos entonces, la integral que acabamos de dar, la definición de integral que acabamos de dar, donde la integral de f de z, diferencial de z a lo largo de la curva C, es el límite de la suma de Riemann. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar una simbología más recortada para que no se nos haga tan largo. ¿Por qué? Porque f de z sub n, ¿quién es f de z? F de z es u más ib, y delta z es delta x más y delta y. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir a hacer esta distributiva, este producto. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer sin poner tanto subíndices para que no sea tan largo. De la suma, y hacemos de u por delta x, y vamos a tener aquí u por i delta y, que lo vamos a tener de este lado, porque luego de hacer esta distributiva, aquí lo separamos en parte real y en parte imaginaria, ¿sí? Una vez que lo separamos en parte real y en parte imaginaria, sabemos que el límite de la suma es la integral de f de z. Por tanto, la integral de f de z es la integral, fíjense, de dos integrales de línea reales, finalmente. Lo podemos ver como dos integrales de línea a lo largo de la curva C. Es la integral de u por dx menos b por dy, más i, donde i aquí funciona como una constante, fíjense que está afuera, de la integral de b por dx más u por dy. Ahora bien, aquí esto no es todo. ¿Cómo seguimos? Sabemos que la curva está parametrizada por z de t. ¿Bien? Luego entonces, si la curva está parametrizada por z de t, x es x de t, y es y de t, donde la derivada de x es x' de t y la derivada de y es y' de t,
disculpen, con z de t, entonces, y t que está entre a y b, lo que vamos a hacer es, sabemos que u depende de x y de y, ¿está claro? Lo mismo que b. Por tanto, vamos a hacer ese reemplazo. Me quedó acá una u colgada. Hacemos este reemplazo, entonces tenemos a u de x y de y de t en producto con x' de t menos b de x de y de t en producto con y' de t. Vuelvo hacia atrás. Miren lo que tenemos. Tenemos la derivada de x. La derivada de x es x' de t de t. Y u es u de x y de y de t. ¿Está claro? Y tenemos b, que también es b de x y de y de t, y va a estar en producto con la derivada de y, que la derivada de y es de y' por dt. Volvamos a ver de este lado. Entonces tenemos u de x de t, y de t en producto con x' de t, menos b de x y de t en producto con y' de t. Y todo en factor común diferencial de t. Más y lo mismo del otro lado. ¿Ok? Donde si se fijan, que lo vimos recién, no sé por qué me quedó con esta u ahí colgada. Esta parte de la integral es la integral de u por derivada de x menos b derivada de y. Y de esta parte de abajo de la integral es la segunda integral de línea que teníamos aquí detrás. ¿Sí? Nos va a quedar en estas dos expresiones un poco más largas. Ahora bien, estas dos expresiones más largas, fíjense que de z de t, ya f de z, si z está parametrizada por la curva, y es z, si z es la parametrización de la curva, discúlpenme, z es z de t, si nosotros hacemos f de z de t por z' de t, nos va a dar esto que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Cuando tengamos f de z de t es u de x de t por y de t, más i p de x de t y de t, esto en producto con z de t, que es x' de t más y' de t, haciendo esta distributiva, vamos a obtener esto que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, los invito a que la hagan paso a paso, y entonces aquí tenemos que la integral de f de z a lo largo de la curva C es la integral entre a y b, porque ya estamos parametrizando la curva con el parámetro t, que es quien está variando entre a y b, y entonces tenemos que es la integral entre a y b de f de z de t por z' de t. Y esta es la forma en la que vamos a estar evaluando la integral de contorno. Vamos a parametrizar la curva y vamos a integrar a lo largo del parámetro. Por eso era tan importante tener en claro la parametrización de la curva. Vamos a utilizar, por supuesto, el teorema que dice que si f sea continua sobre la curva C parametrizada por z de t, con t que está variando entre a y b, luego la integral a lo largo de la curva C de f de z diferencial de z será la integral entre a y b de f de z de t por z' de t. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quedó alguien del otro lado? Seguimos vivos, profe. Sí, profe. Vamos bien. Profe, Sí, dígame. nosotros estamos haciendo una integral en un plano usando una sola variable, parece. Sí, señor. Sí. Sí. Sería así. Sí. Vamos a hacer eso es lo que usted me está preguntando, si estamos haciendo una integral en un plano y estamos utilizando estas variables. Sí, en vez de integrar con respecto a x e y, digamos, serían las variables del plano, estamos integrando con respecto a una sola variable, el parámetro. Exacto, vamos a estar integrando con respecto a un solo parámetro. Así mismo. Así Ok, es, con gracias. respecto a un solo parámetro. Las propiedades de la... Profe, Sí, dígame. el tema que tiene que ser una curva suave es precisamente por la incorporación de z' de t, porque eso tiene que ser distinto de cero. Exactamente. Ok. Exactamente. Porque si no, aquí a usted, si no, aquí se nos anula todo. Claro, No porque tenemos se me nada. da todo. Entonces, cuando no sea curva suave, no puedo hacer nada de lo que sigue. No, para nada. Sí, en No, realidad. no lo puedo utilizar. Ok. Bárbaro, buenísimo. Buenísimo.
Bien, si ustedes se fijan, tiene como un aspecto muy parecido a la integral de líneas reales, ¿no? Es prácticamente la misma. Y conserva las propiedades de las integrales de líneas reales. Si ustedes recuerdan, decimos que si f y g son funciones continuas dentro de un dominio, y C es una curva suave, nuevamente contenida en el dominio, entonces la integral de una constante por f de z es la constante por la integral de f de z, nuevamente tenemos la constante fuera de la integral de la suma de las dos funciones es la suma de las integrales, la integral de f de z a lo largo de la curva C es la integral de f de z a lo largo de la curva C1 más la integral a lo largo de la curva C2, cuando, y no está aquí, perdón, no está aquí, pero me está faltando, cuando C1 más C2 representan a la curva C. La curva C está representada por dos tramos de curvas, luego la integral a lo largo de la curva C es la integral a lo largo de la curva C1 más la integral a lo largo de la curva C2. ¿Sí? ¿Está claro? Porque no está puesto de este lado. A ver si lo puedo... A ver. Atrás. Puedo poner que la curva C es una integral, está compuesta por la curva C1 más la curva C2. Dígame, lo escucho. Me preguntaban por el chat si después la clase la va a subir toda entera o la va a editar y va a subir fragmentos nada más. Y les puedo pasar ambas, como ustedes quieran. Es lo mismo, como más les guste. Si pasa toda entera estaría mejor porque hay algunas dudas que están buenas. Para mí, no sé. Bárbaro, genial. Sí, totalmente, las consultas ayudan. Sí, que lo suba. Si lo puedes subir completo, mejor, profe. Listo, la subimos completa, no hay problema. Yo estoy grabando esta clase, así que la puedo subir al Drive, así completa, y la profe puede solo subirla editada para evitarle trabajo. Digo yo, no sé. Va bien igual. Bueno, genial entonces. Otras propiedades. La integral a lo largo de la curva C de f de z, y esto es lo que me habían preguntado respecto a la inversión de caminos, es menos la integral a la integral a lo largo de la curva C, y acá dice a lo largo de menos C. Y este menos C está simbolizando la recorrida de la inversión de camino, es decir, recorrer la curva en forma negativa. La pregunta es, ¿qué es recorrer una curva en forma negativa? Aquí tenemos la forma en la que el recorrido de la curva es positivo, ¿sí? La dirección positiva en el recorrido de la curva es antihoraria, siempre antihoraria. Fíjense que ustedes también lo tienen que haber visto como la regla de la mano derecha, en donde si la mano derecha continúa la línea de la curva, el pulgar está siempre hacia adentro de la curva. Esa es la dirección positiva, que es una dirección antihoraria. Esa es la dirección positiva de recorrer la curva. Cuando la curva se recorre de forma horaria, es decir, la recorremos en forma negativa, luego la integral cambia el signo. ¿Sí? Respondí lo que me habían preguntado al principio, quien me lo había preguntado. ¿Allá vamos? ¿Sí? Se ve. Continuemos entonces. Sabemos que la longitud, esto es ya análisis 2, esto es análisis 2 de una, la longitud de la curva es la integral a lo largo de la curva C del módulo de dz. Esto lo tienen en el apunte de grapa rota, lo tienen bien explicadito, si alguno tiene alguna duda. Lo mismo que el módulo del integral a lo largo de la curva C de f de z es menor o igual a m por la longitud de la curva. Este es el teorema de mayorización o la propiedad de mayorización, ¿sí? Lo único que estamos hablando es de que la integral de f de z tiene una cota. No vamos a estar utilizándolas directamente a estas dos propiedades, por eso no me explayo tanto en ellas, pero sí las vamos a ver en algún teórico más adelante en series, vamos a utilizar esta propiedad de mayorización en cuanto a la cota de la integral. Veamos un ejemplo. Veamos si podemos integrar la función f de z a lo largo de una circunferencia que es el módulo de z igual a r. La función a integrar es 1 sobre z. Es decir,
nos están pidiendo integrar la función 1 sobre z y la curva módulo de z igual a r, sabemos que es la curva centrada en 0 de radio r. ¿Sí? ¿Sabemos bien? ¿Cómo parametrizamos esta curva? ¿Alguno tiene alguna idea? En función de tita, podría ser, y si no... Ah, bueno, acá está en función de t, pero es exactamente lo mismo, es en función de tita. Si no, también puede ser en forma polar. En forma polar, en función de coseno y seno de t, que es lo mismo. Pero muy bien, en función de tita. Aquí en lugar de poner en función de tita, han puesto en función de t. Entonces, z de t es r por e a la it, que nosotros esto lo hemos visto, esto lo hemos visto siempre como r por e a la itita. Bien. Entonces, el parámetro t es el que va a estar variando entre 0 y 2pi. Y z de t es r por e a la it. Aquí tenemos la parametrización de la curva. ¿Recuerdan cómo evaluábamos la integral? Perdón, profe. Dígame. T, en ese caso, es el ángulo, es la apertura que va teniendo R a medida que se va moviendo a través de las circunferencias. Claro. En lugar de haberle puesto tita, lo llamaron t. ¿Sí? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, es simplemente un cambio de letra. Es el mismo parámetro que varía. O sea, quien varía es t. Que t va a estar variando entre 0 y 2pi. ¿Sí? Gracias. Ahora, la integral de f de z a lo largo de la curva la evaluamos como la integral de f de z de t por z' de t, ¿sí? Y la integral iba a lo largo de la variación del parámetro. El parámetro varía entre 0 y 2pi. ¿Ok? Ahora, f de z de t, ¿quién sería? Si f de z es 1 sobre z, f de z de t es 1 sobre r por e a la it. ¿Estamos bien? Y z' de t, esto es z de t. Z' de t, ¿quién sería? Si z de t es r por e a la it, ¿quién es z' de t? ¿Quién es la derivada de t? Que sería I por E a la... Bueno, disculpe. por R por E. ¿Por qué por t? Sería, ¿No sería la derivada, profe? claro, la derivada, pero la derivada de r por e a la it, donde i es una constante y la variable es t, Claro, sí, sí. ¿sí? Por eso tengo aquí r por i por e elevado a la it. ¿Sí? Esta es la derivada de z de t. Luego hacemos el producto de f de z de t con z' de t. Este producto nos da 1, nos da i en realidad. ¿Está bien? Y queda fuera de la integral, luego tenemos directamente la integral del diferencial de t, que está entre 0 y 2pi. Y esto es 2pi por i. 2pi por i, que es la integral a lo largo de la curva, de la función 1 sobre z. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, veamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos pide evaluar el conjugado de z a lo largo de la curva C. Y la curva C está dada por 3t, x igual a 3t, y igual a t cuadrado. Y t va a estar variando entre menos 1 y 4. ¿Quién es entonces z de t? 3t t al cuadrado. Bien. 3t más it cuadrado. Esto es z de t. Luego, z' de t es 3 más 2 i por t. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿O está mal esto? ¿No debería ser conjugado, profe? Sí, pero aún estoy con z de t. Ah, Todavía no bien. estoy en la función de z de t. No es f de z de t, sino todavía estoy en z de t. Todavía estoy con la parametrización de la curva. Pero está bien, profe, es la derivada de t cuadrado. ¿Está bien? Bueno. Seguimos entonces. F de z de t, que es lo que me acaba de preguntar, si f de z
es el conjugado, y z de t es 3t más it cuadrado, luego f de z de t es z de t conjugada. ¿Estamos bien? Por tanto es 3t menos it cuadrado. Esto es f de z de t. Y el siguiente paso, ¿se acuerdan? Valor, digamos, la integral, o sea, plantear. Evaluar la integral, la planteamos. Entonces, planteamos la integral como f de z de t por z' de t. ¿Sí? Aquí tengo, no sé si lo puedo poner. Me va a dar para poner, esto es z' y esto es f de z de t. ¿Bien? Ahora, ¿cómo seguimos con esto? Distributiva. Distributiva. Muy bien. Y después de la distributiva, Integral o no. sí, después de la distributiva seguramente vamos a separar en reales e imaginarios. Claro. Exacto. Separamos en reales e imaginarios. Los imaginarios, la I va a quedar como constante fuera de la integral. Y entonces así podremos integrar la parte. Tenemos dos integrales de líneas reales, fíjense. ¿Sí? Simplemente, Profe. porque una sola variable. Dígame. Perdón, pero déjalo así, siempre el imaginario va a quedar como una constante, entonces siempre va a ser dos integrales de líneas reales. Así es, siempre va a ser dos integrales de líneas reales. Siempre queda como una constante. Bueno, ¿usted vio que en algún caso iba a quedar algo diferente? No. No, era nada más para ver si, porque me parecía que siempre tenía que ser dos integrales de líneas reales. Siempre son dos integrales de líneas reales, exactamente. Así es, siempre lo van a hacer. Bueno, y luego evaluamos esto y nos da 195 más 65 y que se los dejo de tarea y que después me digan si realmente les ha dado lo mismo o hay algo errado aquí. Profe, Dígame. ¿hay alguna interpretación geométrica del resultado? Buenísima la pregunta. No, no hay ningún tipo de interpretación geométrica en cuanto a lo que hace a integración compleja. Las integrales complejas son una herramienta matemática que va a ser aplicada, valga la redundancia, discúlpenme, por matemática aplicada, por una matemática avanzada, pero como una herramienta en sí. No hay una interpretación geométrica. De la misma forma en la que había en cálculos de una o de dos variables reales, donde veíamos que era el área bajo la curva, en este caso no tiene ese tipo de interpretación geométrica. ¿Sí? Gracias. Bien, Gerardo. Entonces, bueno, ¿cómo venimos hasta aquí? A ver si los veo. Ok. Bueno, ¿ustedes siguen viendo mi presentación? Sí. Ok. Bien, sigamos entonces. Opa. Bueno, quedamos. Vamos a ver independencia de caminos. La independencia de caminos nos dice que sea f continua en un dominio D y que si existe una función f, esta f es una f mayúscula, ¿recuerdan de primitivas? Donde f sería la primitiva, f mayúscula sería la primitiva de f de z, para todo z en el dominio. Entonces, f se denomina primitiva de f en D. Bien. ¿Qué hacemos? Uy, qué mal que está puesto, discúlpenme. Vamos. Prefiero ponerlo todo de una antes de que estar cortándolo. Discúlpenme, vamos a... Un segundito. Un segundito, dejo de presentar un minuto y entonces así le voy a sacar esto que me está matando. Ok.
Bueno, pues esta quedó igual, primitiva entonces. Bien, hasta aquí hablamos de una primitiva de la función f de z. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a buscar con esta primitiva? Lo que estamos buscando es la independencia de camino. ¿Qué sería la independencia de camino? Disculpen, pero lo podemos hacer, miren, lo vamos a hacer aquí. Vamos aquí. Listo. Vamos a presentar. ¿Qué sería la independencia de caminos? Sería lo siguiente. Bueno, es como bastante intuitivo, pero si estamos integrando de un punto Z1, estamos integrando con un punto Z2, así, como lo que sea, podemos ir de este punto a este punto, podemos ir así, podemos ir así, podemos ir así, ¿sí? Podemos lograr. Ok, bien. La pregunta es la siguiente, y es que mediante la integral de línea, fíjense que hasta recién lo que hemos estado haciendo es que cada vez que queremos integrar a través de una integral de línea, estamos parametrizando la curva por la cual integramos, ¿sí? La pregunta es si en algún punto nos podemos independizar de esa curva, es decir, si integrar desde un punto al otro es lo mismo haciéndolo por el camino más simple que haciéndolo por el camino más complicado. La idea es esta, es tratar de independizarse en la integración de un punto al otro. Entonces, bueno, aparentemente se puede. Seguimos con otra presentación. ¿Ok? Entonces, aparentemente se puede, y tenemos este teorema fundamental de integrales de contorno, que nos está asegurando que si la función es continua en el dominio, y que si esa función tiene una función primitiva en el mismo dominio, que tenga una primitiva, fíjense qué nos está diciendo, a ver si recordamos algo de lo anterior. Que tenga primitiva la función en el dominio, ¿qué estaría significando? Que es derivable. Que es derivable. Y si es derivable en un dominio, ¿qué me está diciendo? Continuo. Además, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo funciones complejas como... ¿La parametrización? No. ¿Qué sucedía cuando la función compleja, qué sucedía cuando la función compleja tenía derivada? No solo en el punto z, sino todo en un entorno de su punto z. ¿Es analítica? Era analítica, exactamente, era una función holomorfa, era una función analítica. Entonces, fíjense que estamos volviendo al mismo punto y estamos pidiendo que la función sea analítica en el dominio. Si la función es analítica en el dominio, el contorno totalmente contenido en este dominio y representado paramétricamente por z de t, con el parámetro que está variando entre a y b, decimos que z0 es el punto inicial, z1 es el punto final de la curva. Entonces la integral a lo largo de la curva es simplemente la primitiva de z1 menos la primitiva de z0. O sea, estamos utilizando el teorema fundamental de cálculo para el de reales, que ustedes conocen de toda la vida, para poder evaluar esta integral de contorno. Entonces, finalmente nos estamos independizando de tener que hacer la representación paramétrica de z de t. ¿Sí? Donde una cosa es hacer una representación paramétrica de una parábola o de una recta, de una curva, de alguna forma conocida, y otra cosa es hacer una representación paramétrica de alguna curva fusiforme que no tenga alguna representación conocida. Entonces es como una herramienta muy útil poder independizarnos del recorrido desde el punto Z1 hasta el punto Z2, en realidad que desde el punto Z0 al punto Z1, ¿sí? Esto es obvio. Esto es lo que estamos diciendo, ¿sí? Desde el punto Z1 al punto Z2 tenemos dos tipos de camino aquí, por ejemplo. Bueno, cualquier camino que tomemos
va a ser igual. Y estamos pidiendo que la función sea analítica en este dominio, y es un dominio simplemente conexo. ¿Recuerdan simplemente conexo? Sí, profe. Porque vamos a empezar a utilizar vamos a empezar a utilizar las nociones de simplemente conexos, múltiplemente conexos. Bien. Vamos a ver, bueno, la demostración quedó ahí al final. Vamos a hacer una demostración cortita. Es una demostración no rigurosa, donde se hace contorno totalmente contenido en D, con representación paramétrica en Z de T, con T que varía entre A y B. F, la primitiva de la función en D, y la derivada de la primitiva es el mismo f de z de t por z' de t. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Seguros? ¿Por qué la derivada de f de z de t respecto de t es f de z de t por z' de t? Llegó, no sé si la respuesta es eso, pero llegó a lo mismo de la integral, a lo que habíamos obtenido en la integral con la parametrización. Sí, pero sí, no era específicamente lo que buscaba. Buscaba preguntarles, estamos aplicando regla de la cadena en derivada, ¿sí? Entonces, si la derivada de la primitiva es f de z, pero tengo f de z de t, entonces cuando estoy derivando una función con respecto a otra función, mire, estoy derivando con respecto a t, o sea que aquí tengo la derivada de la cadena, ¿está claro? Y es por esto que la derivada de f de z de t respecto de t es f de z de t por z' de t. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, continuamos. Entonces, la integral de f de z, si la integral de f de z es la integral por f de z de t por z' de t, con t que está variando entre a y b, bien, luego f de z de t por z de t es la derivada de la primitiva. O sea que si reemplazamos dentro de la integral, reemplazamos simplemente por la derivada de la primitiva, tenemos la integral de la derivada de la primitiva respecto de t, acá me falta un diferencial de t, perdón, acá está faltando de t, bueno, perdón, bueno, no lo pude hacer, ahí vamos, ahora se me da. Acá me está faltando una derivada de t, ¿ok? Entonces si tengo la integral de la derivada de la primitiva respecto a t, por dt, aquí tengo simplemente la primitiva de f de z evaluada entre a y b. Y luego entonces, la integral de contorno de f de z es f de z de a menos f z de b, que es el teorema fundamental del cálculo. Pero, ¿con qué función? Cuando la función es analítica sobre la curva C. Solo cuando la función es analítica sobre la curva C. Veamos un ejemplo. Tengo para... Profe, Dígame. estamos llegando a la regla de barro. Claro, exactamente. Es exactamente la misma. Esa es la que estamos aplicando. Ok. Que es el teorema fundamental del cálculo, en cálculo lineal, te cuento. Bien. Y entonces, una ventana y volvemos a probar. Veamos. Veamos si logramos hacer aquí, tenemos un ejemplo. Y tenemos la integral de e a la z, diferencial de z, a lo largo de una curva C. La curva C me dicen que es igual a x. O sea que sería
bueno, no sé por qué te dibujo, discúlpenme el dibujo, pero sería algo tan simple, ¿no? Que pasa por cero, ¿no? Debería pasar por cero. Ocurre que podemos hacerla. Ahora la podemos hacer de dos formas, ¿está claro? Y con parámetros T. Podemos hacerla con parámetro T, ¿sí? Podemos hacerla con parámetro... Sí, dígame. Vamos a evaluar a la Z con respecto a sería Z de T. Disculpen porque no les dije, me está faltando algo muy importante aquí, como me había dicho el compañero antes, es la variación del parámetro. ¿Desde dónde a dónde está variando el parámetro? Bueno, no soy buena. Mano alzada, chicos, no es lo mismo. Más o menos. Va a variar, no es así tampoco, ni con regla. Varía desde el punto 0 al punto, aquí tendríamos 1 más i. Y este es el plano Z. Aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos 1 también, me salió horrible. Bien, entonces me decían, ¿la hacemos? Sería Z de T. Vamos a hacer Z de T, bueno, ok. Y, Igual, ¿sí? ¿Z de T igual a qué? A T más Más I por T. Usted me está diciendo que X es, wow, que X es X de T, que esto es T. Y luego tengo a I de T, que es T. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cómo sigo? Sabemos que la primera es a la Z. No sé si se cumple, si siguen cumpliendo la misma propiedad. Cuénteme, ¿qué propiedad? O sea, si... no, igual estoy equivocado. No, igual si integras E a la X, por ejemplo, es igual a E a la X. Y no sé si E a la Z sería integrando. Integrar E a la Z. Bueno, y a la Z, ¿qué función es? A ver si los veo, los quiero ver, a ver si alguno me contesta por chat. Perdón, profe, ¿no convendría hacerlo directamente como Z' de T y directamente ir al análisis del integral? Como Z' de T e ir directamente al análisis del integral, ¿lo hagamos? Bien, entonces usted me dice que acá derivamos Z de T. ¿Sí? ¿Eso fue lo que me dijo? ¿Escuché bien? Sí, sí. Y si derivamos Z de T, ¿qué me queda? Me queda 1 más I. Bueno. ¿Y quién es f de Z de T? E a la Z sería. E a la Z de T. Exactamente. ¿Y quién es Z de T? Claro, E a la T más IT. E a la T más IT. Ok. Bueno, luego, ¿cómo seguimos? Y ahí no le tendría que tomarlo integrar entre 0 y el parámetro. Integramos entre 0 y 1, que es hacia donde varía X. Claro. Y tengo E a la T más IT en producto con Z', que es 1 más I. 1 más I, exactamente. Diferencial de T. Bueno. Y ahí tendría que trabajar con propiedades del exponente, ¿no? Antes de trabajar con propiedades de exponente, acá tengo una distributiva. O sea, tendrías claro. 0 y 1, E a la T más IT, más I por la integral de E a la T más IT, ¿sí? Sí. Aquí también. O sea que tendría dos integrales de línea, nuevamente. Sí. Bueno,
Ahí escuché que había otra manera. ¿Cuál es la otra manera de hacerla? Yo había pensado, profe, de aplicar logaritmo. Aplicando logaritmo. ¿No sirve? Porque me olvido de E y me queda todo en función de T más I de T. Pero ¿y a quién le aplica el logaritmo? Porque tenemos solo que evaluar el logaritmo de E y logaritmo, pero estamos hablando de logaritmo complejo. Sí, no. No sé si me independizo mucho. Ahora yo les pregunto una cosa, con lo que acabamos de ver recién de primitiva, E a la Z, ¿qué tipo de función es? Analítica. ¿Usted está seguro? No. ¿Cómo no porque está no seguro? tomaría. E a la Z sí es analítica, es una función. ¿Tiene ¿Qué pasa? derivadas? Claro, eso. Ah, ¿verdad? Analítica. Es analítica, ¿tiene derivada en dónde? En todo lo mío. En todo el plano Todo el- complejo, todo tal el- cual. No solo una función analítica, es una función entera, tal cual, entera. ¿Bien? Es una función entera. Entonces, si tenemos la integral a lo largo de la curva C, de esta E a la Z, y la curva C iba desde 0 a 1 más I. Bueno, si la curva C iba a ser desde 0 hasta 1 más I, luego lo que tenemos aquí será la integral entre 0 y 1 más I de E a la Z. Diferencial de Z. ¿Y qué es eso? La integral de E a la Z, ¿cuánto es? E a la Z Sin miedo. valor entre 0 y Sí, 1. es la Z entre 1 y 0. Claro. Bueno, luego entonces tengo E a la 1 más I menos E a la 0. Sí. Entonces tengo E a la 1 más I menos 1. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Esta es la misma integral que estábamos haciendo aquí, ¿eh? Que los invito a que traten de hacerla y tienen que darles lo mismo, entre 0 y 1 aquí. Yo también. Profe, Dígame. también se puede resolver a través de sustitución. También Sustituir se puede. T más 1 de T más I por T, reemplazarla por U, y diferencial de U que sea igual a 1 más I, diferencial de T. Es que esa sería la forma de resolver aquí. Claro. Aquí va a tener la integral de E a la U. Bueno, miren, ya el compañero les ha dado la respuesta. Yo quería que lo buscaran. E a la U, pero bárbaro. Y entonces aquí tenemos E a la U y va a estar evaluada nuevamente entre 0 y 1. Más I por E a la U. Bueno, entre 0 y 1. Pero luego U, ¿quién es? Uy, perdón. ¿Vamos bien? Y U es P más IP. Ah, bueno, vamos a borrar. Evaluado entre 0 y 1. Más I por E a la T más I por T. También evaluado entre 0 y 1. Vamos a poner lo mismo. ¿Y qué nos da aquí? Nos tendré que dar la E a la 1 más I Sí. menos 1. 1. Bien. Más. Lo mismo. ¿Va bien ahí? Sí. Sí, está bien. Da lo mismo. ¿Cómo? O sea, nos da lo mismo que el otro.
¿No le da lo mismo? Y habría que buscar. No, está bien, la U es B más IT, está bien. Y a la U, la derivada, que te lleva a la U. Pero en esta sustitución que hicimos acá, usted me dice que está bien. Si U es 1 más IT, y la derivada de U, ¿quién es? I. Entonces ahí está faltando algo. ¿Sí? De alguna forma, o sea, supuestamente se tendría que anular el I en el miembro que nos queda. O sea, y nos quedaría uno. Pero habría que revisar. Sí, pero lo que pasa es que si aquí tenemos, para hacer, digamos, esta sustitución acá, por la derivada de U, no, yo la hice así muy rápidamente, yo la hice ahí muy rápidamente, pero me está quedando poner, evidentemente, que la derivada de U es I por la derivada de T. Y no sería más fácil decir la primitiva de E a la T más I T sería E a lo mismo de eso, dividido 1 más I, y ahí Sí, sí. Claramente, esa es la idea. La idea es utilizar la primitiva. ¿Sí? La idea de todo esto era que ustedes vieran el por qué era la ventaja de utilizar una primitiva para la integral. ¿Sí? ¿Por qué utilizar este teorema de primitivas para evaluar integrales? Esta era la ventaja. Veamos otro ejemplo. Veamos si podemos hacer otro ejemplo. ¿Qué me tengo? Una que no sea E a la Z. Miren, acá tengo integral, perdón. Integral entre, ¿qué pasó acá? Bueno, la integral de, no. 2z. Tenemos la integral de 2z. Diferencial de z a lo largo de la curva C. Y la curva C va desde el punto -1 al punto -1 más i. ¿Sí? Donde C tiene a x igual a -1. Me cambio, me he cambiado el trazo. No. Bien, y y es la que está variando entre 0 y 1. O sea, nos podemos definir primero Z de T. ¿Cómo? Tenemos que definir primero Z de T. Definen primero z de t si quieren. Ok. Yo digo que convendría para decir la primitiva evaluada en Z de T. La primitiva evaluada en z de t, así es. Así es, eso sería, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué tipo de función tenemos aquí? Ahí es una línea, pero integrada sería una parábola. O sea, una cuadrática. No. Le pregunto 2z, ¿qué tipo de función es? Porque aquí tengo f de z, o sea, tengo la integral a lo largo de la curva C de f de z, donde f de z está siendo 2z, 2 por z, ¿ok?
Esta creo que también es analítica. Claro. ¿Cómo creo? ¿Por qué crees? O sea, porque me cuesta decir así rápido, pero sí, lo Si no escribo. alcanza su dominio y es supra 1, ¿no? Allá escucho algo. Porque es continua en todo su dominio y tiene derivadas parciales continuas. Sí. Sí. Y así rápidamente podríamos decir también que es una función como polinómica. Es una función polinómica. ¿Recuerdan? Las funciones polinómicas son funciones enteras. Entonces, no solo es una función analítica, sino que también nuevamente es una función entera y es una función entera en todo el plano. Entonces, nuevamente podemos evaluarla haciendo la integral. El parámetro se mueve, disculpen, el parámetro no se mueve nada, disculpenme, aquí que vuelvo al gráfico. Vamos desde el punto Z, el punto Z va desde el punto 1, perdón. El punto Z va desde el punto, vamos, desde Z igual a menos 1 hasta Z igual a 1 más I. Luego la integral estamos... La integral va desde el menos 1 hasta menos 1 más I. Z. Y la integral de 2Z, diferencial Z. ¿Y la integral de 2Z quién es? Z cuadrado. Cuadrado. ¿Sí? Z cuadrado, perfecto, evaluada entre menos 1 y menos 1 más I. ¿Ok? O sea que tendríamos menos 1 más I elevado al cuadrado. ¿Por qué le puse más? ¿Estamos bien? Menos 1 elevado al cuadrado. ¿Y esto qué me da? ¿Cómo resuelvo este cuadrado? ¿Cómo resuelven este cuadrado? Alguien que me tiene una mano. Y por sí, no, cuadrado de un binomio. O sea, 1 más 2i más i cuadrado. O sea, Sería menos 1 cuadrado aquí, más 2i menos 1. por i al cuadrado. Más i al cuadrado, perdón. Bien. Y todo eso menos 1. Y todo eso menos 1, ok. O sea que tendríamos aquí 1 positivo, menos 2i. Este i cuadrado, Menos 1. menos 1, y aquí tenemos otro menos 1. Menos 1. Sí. O sea que tendríamos... Sí, menos 1. Bárbaro, menos 1 menos 2. ¿Sí? ¿Ese sería el resultado? Sí. Bárbaro, Sí, sí. eso sería una forma de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si nos olvidamos y no queremos hacerlo de esa manera? Lo podemos hacer de otra manera. La podemos hacer parametrizando la curva. Habíamos visto que la curva es... Entonces, profe, una cosa. Dígame. Siempre que podamos o determinemos que nuestra Z sea analítica y entera, podemos buscar la primitiva, y cuando no tengamos eso, sí o sí necesitamos la parametrización. Sí, así mismo. Ok. Sí o sí va a necesitar la parametrización si la función que tiene, o dos cosas, o no sabe si es primitiva o a priori no lo puede identificar así como tan fácil. ¿Sí? Claro. Supongamos que no lo podemos identificar y entonces lo queremos hacer parametrizando la curva. ¿Cómo parametrizamos esta curva? De paso hacemos un repasito de parametrización. Como X es una constante, X igual acá. Claro. Claro, más. Y después, claro,
y después que te queden en función de T. Bien, entonces Z le va a quedar K más Y de T. I de T. Está bien, K más I de T. Bueno, perfecto, aquí Z de T. Perfecto. Bueno, y T entonces es el parámetro que está variando entre 0 y 1. Bueno, y f de z habíamos dicho que era 2z. Luego f de z de t es 2, y z de t ¿quién es? K más, Más I de T, perdón. así que aquí tenemos 2k más 2t por i, vamos a poner allí. Esto es f de z de t. Deberíamos ver... Y ahí vuelve, profe, a tener dos integrales reales, porque el hilo deja constante, y va a ir de Claro. -1 y -1 así. Claro, exactamente, voy a volver a tener dos integrales. Pero antes de esto yo necesito, la integral es f de z de t, no olvidemos que la integral es f de z de t por z' de t. ¿Sí? No olvidemos eso. Y esto está entre 0 y 1. Entonces, z' de t sería simplemente, ¿no les da ahí? ¿Solo? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, sí. Sí, Bueno, bueno, entonces, miren, hacemos el producto acá arriba, hacemos 2k más 2t por i, y a este lo multiplicamos por i. ¿Y qué nos da? 2k por i más 2t cuadrado. 2t por i cuadrado, perdón. Menos 2t. Claro. 2k por i menos 2t. 2t directamente. directamente. Entonces aquí tenemos la integral, bueno, vamos a ver. Tenemos la integral entre 0 y 1 de 2k, podemos dejarla ahí afuera, cuidado de t, menos la integral entre 0 y 1 de 2t. Bueno, ¿y esto? Bueno, 2k, saqué i, dejé 2k adentro. Esto es cómico, esto fue gracioso. 2k por i. I por T, no, I por 2K por T, menos T cuadrado. 2k por t entre 0 y 1 menos t cuadrado. T cuadrado. Ok, menos t cuadrado entre 0 y 1. Bueno. Entonces, tenemos 2k por i, perdón. ¿sí? 2k por i. 1. Menos 1. Exacto. Bien, ¿y nos da lo mismo? No, tenemos un... Ah, pasa que no sabemos... No. ¿Por qué no es lo mismo? Tiene que dar lo mismo. Hay algo que estamos haciendo mal. Ah, porque claramente sí nos da lo mismo. Le estamos evaluando a x como k, pero ¿cuánto vale x? Claro, ahí no tendría que ser Sería 0. menos 1 así. Claro, es que x vale, hemos tomado todo el tiempo a x como k, pero x vale menos 1. ¿Sí? Entonces, para que nos dé lo mismo que nos da mediante el otro método, aquí lo único que nos está faltando decir es que x es menos 1, no k. Luego esto es menos 2 por i menos 1. ¿Sí? Y nos da lo mismo que nos daba acá. ¿Va bien? Sí, profe. ¿Se entiende el tema? ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Bueno, ¿qué me queda por...? El tema, profe, el planteo va a ser cuando la parametrización sea compleja y no, porque la función no sea ni analítica ni entera, y ahí sí va a ser lío.
Sí, eso es un lío, eso es un lío tremendo. Eso es un lío tremendo, pero ustedes no se preocupen, porque a mí ese lío no me interesa, porque ya fueron evaluados porque en definitiva, esto es hacer integrales de líneas reales, ¿sí? O sea, acá no hay nada nuevo, ¿sí? Esto no es parte de lo que a mí me interesa, es parte del tema para meterlos en tema, pero no sería algo que a mí me interese hacerlos trabajar y que ustedes pierdan el Acá el concepto. problema sería no darnos cuenta que sea analítica y entera, o sea, tener en claro cuándo son analíticas y cuándo son enteras. Claro, exactamente, ese sería el mayor problema. Si de repente ustedes se ven que están haciendo un integral imposible de hacer, es porque seguramente en algún punto conceptual le erraron. ¿Sí? Claro. Tengan cuidado. Bueno, ¿qué más me queda por darles hoy? No, hoy lo vamos a cortar hasta acá, y ya el miércoles entonces terminamos con integración y vamos a integración. Bien, perfecto. Sí, lo vamos a cortar acá entonces. Los prácticos, entonces, profe, dijo que hagamos de las guías. Los prácticos hagan de las guías de Caraparrota y de las guías de Cito, hagan de los dos. Acá vuelvo, aquí estoy, ¿me veo? ¿No me veo? Aquí estoy, bien. Los prácticos hagan de los dos prácticos, mapeo, y hagan este tipo de integrales, de los dos prácticos. ¿Le podemos mandar dudas, cualquier cosa por mail? Sí, por supuesto me pueden mandar sus dudas por mail. He empezado a mandarles por mail los temas para hacer los videos, para quienes quieran. Me han estado consultando varios por los videos que están pensando en hacer, así que está muy bueno. ¿Qué más? Bueno, y llegamos al 14 de octubre. El miércoles, quiero contarles, el miércoles tuve una reunión con el titular de la cátedra, tuvimos ahí una reunión con la cátedra en general, evaluando la forma de hacer el parcial, y vamos a estar todos medianamente unificados, tomando preguntas multiple choice, preguntas dirigidas, ¿sí? Pidiéndoles a ustedes que después suban lo hecho con la hoja. Algo también que me exigen pedirles, y es que se filmen. Sí, pero en este momento no hace falta que siga grabando. Me están pidiendo que nos conectemos por Google Meet, sí o sí, y que en ese momento ustedes se muestren la cámara, van a tener que mostrar más o menos el ámbito en el que están. O sea, la idea es que, bueno, no ahora como a mí que se me ve nada más que la cara, sino que ustedes puedan mostrar sus manos, la mesa donde trabajan, pero bueno, que se los vea más o menos en el ámbito en el que están. Me han pedido eso, es eso. Sí, me han pedido eso, van a hacer multiple choice, dirigidas, y vamos a subir los PDFs. Así que medianamente estamos encaminados para tomar el parcial el 14 de octubre. Lo que sí, venimos nosotros un poquito más atrasados que el resto de las cátedras, me parece, así que vamos a tener que darle ahí un poquito más rápido. Igualmente no los voy a apretar, no vamos a hacer locuras, vamos a tratar de ir siempre en un paso continuo, en el que vayamos todos, ¿sí? No quiero matar a nadie y me gustaría que todos estuviésemos bien ahí a tono. ¿Hasta dónde entra el primer parcial? Bueno, justamente, el primer parcial va a entrar hasta la clase anterior. Entonces, justo como va a entrar hasta la clase anterior, hay que ponerle ahí un poquito de ritmo. Voy a ver si podemos dar algunos viernes más, las clases los viernes también. Cuánto va a durar el parcial, y estamos ahí en una hora. En hora y algo. Estamos ahí definiendo. No vamos a llegar a series, muy probable que no lleguemos a o llegamos a series y no llegamos a residuos. Hay algo que no vamos a llegar. Seguramente no vamos a llegar. A donde yo quería llegar, seguramente no vamos a llegar, porque estamos un poquito más retrasados. Profe, Sí. ¿llegaremos a las últimas 2 semanas antes del parcial a tener las clases los miércoles y los viernes? Yo creería que estaría buenísimo tomar clases miércoles y viernes. Sí. Más que todo para dudas. Por dudas y demás. Sí, sería bárbaro.
Lo que sí les voy a pedir, a mí el horario de las 5 de la tarde me complica bastante. El día viernes, ¿podríamos hacerlo un poquito antes? ¿Podríamos hacerlo a las 4? Para mí, Profe, yo curso mecánica. Bien, siempre, sí, Sí, pero queda grabada la clase, ¿no es cierto? Quedará grabada. Sí, puede ser. Pasa que a mí se me complica todos los viernes. Yo no puedo todos los viernes a las 5 de la tarde porque necesito sí o sí terminar a esta hora. Si a esta hora yo ya me tendré que haber ido. Pero no hasta ahora, sino un poquito más tarde. Pero y a mí me gustaría empezar aunque sea una horita más tarde. La macana es que, bueno, si no se puede, no se puede. Ya vamos a ver cómo hacemos. Bueno, por lo pronto entonces los veo el miércoles, y si no, ¿alguno no tiene una duda con respecto a lo de mapeo o algo así? ¿No, el que lo ha visto? A mí me queda la clase terminar simplemente de ver función mapeo inverso. Y ya ahí creo que si tengo alguna duda le mando un email por el foro. Bueno, perfecto. Inversa de lujo. Bien. Profe, ¿La clase, profe, la va a subir hoy o mañana? Esta clase, esta de hoy, ya está disponible. Ustedes ya la tienen disponible con uno de sus compañeros que la está grabando. ¿Verdad? Bueno. ¿O no? ¿O entendí mal? A ver qué me digan, porque me parece que sí. Que me dijo, yo la estoy grabando también. A ver. Si no, la subo ya, no hay problema. Que alguno me dijo, yo la estoy grabando, o no me dijo. Sí, ahí están diciendo en el la suben. Sí, gracias. Que la estaban de... Entonces, Julián la sube, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta de un ejercicio de mapeo. O sea, el mapeo, hacia dónde se mapea una función, pero me dan eso nomás y me dicen de que tengo que ver cuál es el dominio. O sea, me dieron la imagen. Hago la inversa de la función. Por ejemplo, si supuestamente W es igual a X al cuadrado, entonces Z sería igual a la raíz de W. Y W es X al cuadrado. Claro, exactamente. Usted va a tener que estar calculando la raíz. O sea, en realidad, si a usted le dan, mire qué simple que es. Si a usted le están dando una imagen de una función, pero esa función tiene una inversa que usted ya conoce, entonces usted no está teniendo una imagen, usted está teniendo el dominio de la inversa. Y la trabaja igual. Claro, pero sí. Pero con la función inversa, no con la función que le están dando. Que al fin y al cabo es lo mismo. Me quedé medio raro, igual lo voy a tratar de hacer de vuelta y si puedo le mando en el foro.